Hoy vamos a hacer una cierta descripción retomando una temática que la estuvimos tocando en otras ocasiones sobre la articulación en la ejecución musical. También como sentido general, ¿no es cierto? La articulación como sentido general aplicada luego al bandoneón, también con un sentido general. Otras veces hemos, como digo, detallado sobre articulación, porque normalmente o muy comúnmente se habla de articulación en los instrumentos, especialmente en el piano, y se refiere muchas veces a digitación y a ciertos recursos de esquemas musicales en la gran complejidad de la digitación, ¿no es cierto? Entonces, articular sería eso en principio y también aplicar algunos elementos de expresión que afectarían esa articulación de cada sonido que conforma la obra, ¿no? Está bien, las cosas hay que denominarlas de algún modo y no está mal denominarlas así, pero me parece necesario que tengamos además una idea más completa sobre la articulación. Yo diría, en todo caso, más exacta para poder aplicar los recursos de articulación. El concepto general de articulación, concepto básico, digamos, sería pensar que un X elemento se manifiesta, se produce. Articula quiere decir que hay algo que surge y se coloca en un espacio-tiempo. Yo, para no ir directamente hacia los instrumentos, sino decir, por ejemplo, si cualquier objeto que uno puede percibir, que uno puede ver, ese objeto en el espacio, aire-espacio, lo interfiere o lo quiebra o lo perfora, digamos, está dentro del espacio esto, ¿verdad? Entonces, este elemento articula en el espacio. Es un elemento material que como materia interfiere a la otra materia, la desplaza, articula. Si uno mira el espacio o mira en la noche la luna y mira todo el enorme espacio en donde está ubicado ese disco, que es la luna, bueno, ese elemento luminoso ahí articula en ese espacio, ¿se entiende lo que es articular? Es como un grado de manifestación de un elemento, en este caso en la materia, y también en el caso del sonido, lo tomamos siempre como materia, el sonido, por supuesto, porque es del todo maleable el sonido, si no, no tendríamos la música, si no fuera maleable, ¿verdad? Entonces, que se produzca un sonido X en el espacio-tiempo que transcurra y que se delimite y que sea percibible, quiere decir que rompió un silencio, rompió un estado de cierta estática del temporal, ¿no es cierto? Y es percibible eso, porque quiebra, porque el sonido quiebra ese silencio. Silencio en el sentido de esto, ¿no? De esta cierta inercia o cierta quietud, digamos que no hay sonido en un espacio es tiempo X y se produce un sonido ahí. Entonces el sonido quiebra esto. Decimos que quiebra un silencio, porque es distinto al concepto de silencio en la música para nosotros, que lo utilizamos como un elemento de contraste y de combinación rítmica, ¿no es cierto? Pero ven el concepto de base de la articulación. Para nosotros, en música, cualquier sonido entonces que se produzca va a ser un sonido articulado, que no se refiera solo a dedos, ni a que se entiende que se puede activar un mecanismo, que como consecuencia de activar un mecanismo produzca el sonido. Entonces, un poco la idea es esto, trasladarlo luego al instrumento, que una X acción del instrumento produce un sonido, y ese sonido interfiere en esa, por así decir, esa paz reinante, digamos, que sería ese estado de silencio X,
como si fuese que es recibido por una cavidad. Esto es lo que produce el músico. El músico produce el sonido y el sonido articula y produce el efecto, se hace ver, se hace notar, se hace oír. Por eso otras veces decíamos que el músico envía lo que toca, lo manda hacia el oído del que escucha, que también él lo escucha, ¿no es cierto? Entonces, este envío son de la combinación de todos estos efectos que produce a través del instrumento, aunque sea el instrumento de las cuerdas vocales, lo mismo, la voz, ¿no es cierto? Un X instrumento que produce un sonido que interfiere sobre lo que ese esquema no está, en ese aire, en ese silencio, se produce, arma una complejidad estructural de concepto y de idea de forma, y es enviado y es recibido entonces, concepto de articulación. Quiere decir que yo, músico, cualquier sonido que ponga en el aire, estoy produciendo una articulación. Y esto sí que está luego en imperio de mi acción personal. Depende de cómo yo realice los movimientos necesarios para que se produzca tal y cual forma, manera de esa articulación. Entonces, el concepto general de articulación. Para tener una idea más precisa, podemos hacer una enumeración de tipos de articulación. Vamos a poner aquí, articulación, para nosotros va a ser en la ejecución musical en particular, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hablado sobre el concepto de articulación que puede desarrollarse mucho esto. Nosotros hemos apenas hecho una introducción para entender de qué estamos tratando. Cuando este sonido se produce en esa articulación, es un elemento determinado, es un elemento que se expresa y define un término. Sí, para nosotros, que a veces decimos que es sonido, pero el sonido es una palabra muy, muy genérica, muy general, como que todo lo que suena es sonido, ¿no es cierto? Pero para nosotros el sonido es término. Ya hemos hablado otras veces de esto, ¿verdad? Término quiere decir que se encuentra dentro de una delimitación muy específica que tiene un inicio o un ataque, decimos en el sonido, un desarrollo del cuerpo del sonido y un cesar del sonido. El sonido cesa o culmina, termina, decimos, o en música a veces llamamos a este proceso final cadencia. Y está muy bien llamarlo cadencia porque puede ser trasladable este final, esta forma del sonido, esta forma de articulación es trasladable a muchos elementos que ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Pero el estado de llamar término a la articulación quiere decir que tiene un fin específico, porque se entiende que empezar empieza, ¿no es cierto? El hecho de su definición hasta el final es que lo implica como término. Ahora, nosotros también entendemos que en el lenguaje común, que el lenguaje es el habla y el habla también es sonido, estamos refiriéndonos a la misma materia, ¿no es cierto? A la materia sonora. Entonces, nosotros decimos que en el idioma o en el habla, a las palabras también se les llama términos. Se entiende por qué se les llama términos, porque son elementos definibles. Son elementos de unidad que tienen un principio y un fin y que los especifica. Entonces, término sería unidad. ¿Ven por qué se lleva a veces a las palabras hacia la explicación de su significado? Porque tienen una tal graduación de definición que sintetizan una comprensión, sintetizan un significado. Por eso también es término. Es un estado de unidad, pero encierran un significado llevado a síntesis.
cuando de pronto hay cosas que las llevamos a cierta infinitud, ¿no es cierto? A una inmensidad enorme de lo que quiere decir una palabra, y que esa idea está sintetizada en una palabra. Prácticamente todas las palabras, ¿no es cierto? Si decimos horizonte, imagínense ustedes, ¿qué es esto de horizonte? Y cuánta trasvasamiento puede tener en toda la literatura, en todos los grados de la literatura, la palabra horizonte, que toda la significación que puede tener. Ahora, y que eso se dice con una sola palabra. ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto esto tiene una fuerza tan grande, definitoria, que es el habla y qué es la palabra y qué significa el idioma, etcétera? Entraríamos en otro ámbito enorme, ¿verdad? Pero este sería en sentido de término unidad. Ahora, que estas palabras que se forman ahí en el transcurso más o menos lógico, lo que fuera que se diga, ¿no es cierto? Que empiezan los grupos y grupos de palabras a dar combinación de significaciones tan hondas, aunque sean muy rutinarias, ¿no es cierto? No me interesa todo eso, porque eso es como una comprensión superficial simplemente, no todo es importante. Dado que el término fija términos mayores. Ahora, todo eso, que puede ser el idioma, el habla, está armado con sonido. Nosotros estamos muy habituados a trasladar las idealidades idiomáticas al papel y a la escritura, ¿no es cierto? A las palabras escritas, que es otro elemento de síntesis distinto, es un elemento simbólico de síntesis poderosísimo también. Pero bueno, no entramos ahí. Pero sí en el ámbito del sonido. Ahora, para la música es exactamente lo mismo, nada más que da diferentes consecuencias, y la materia sonora es diferente en relación a su origen, a la producción, a la finalidad que tiene, ¿no es cierto? Y hay muchos puntos de encuentro, por supuesto. Pero, ¿qué es un término? Que es un estado de unidad, y que son las diferentes unidades. ¿Se acuerdan que en la forma musical hablábamos de microforma, macroforma? Bueno, serían esas unidades internas, en donde yo tengo ya expresado lo elemental de la forma en un término. Quiere decir que si desde un instrumento se emite un sonido, ese sonido que ya es término y que es referencia para una continuidad o no, ya esto es una unidad de forma, ya contener un sonido. Este concepto de articulación del sonido en la forma. Y luego, por supuesto, si yo considero a esto microforma, quiere decir que yo lo voy combinando con otras microformas, haré la enorme complejidad de la macroforma. Bueno, muy bien, que viene toda la consecuencia, ¿no es cierto? Pero es para traer esto, a ver cuál es la importancia de un sonido, que ya constituye el estado de una forma. Hubo una época hace unos cuantos años, no digo cuántos, si 40 o 60, ¿no? Bueno, que de pronto compositores que decían, sí, yo escribí una obra pero no tiene forma. Y detrás venía la reacción del maestro Jacobi, es decir, ¿cómo no tiene forma? ¿Cómo es esto que no va a tener forma? Si hay un sonido ya es forma. Quiere decir que no obedece a la forma convencional, que no es una sonata, que no es una fuga, que yo le di la forma que yo quise. Bueno, sí, está bien, puede ser. Es un modo de expresarse. Pero cuidado, porque yo puedo estar alterando el concepto de forma que tengo. Si estoy suponiendo que yo estoy combinando sonidos sin forma, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Cuando el concepto de base es que un solo término ya es forma. Y si no, imagínense ustedes que
que ya lo estudia la tragedia griega esto, que según ellos la tragedia sobreviene por las palabras, por lo que le dijo y por qué me dijo y por qué no me dijo, y vienen los contradichos ahí, dichos y contradichos, y se desemboca la tragedia, ¿no? Ahora, esa tragedia puede venir por una sola palabra, o no lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Todos los días a veces. Entonces, la importancia es que tenga una palabra, un sonido. Yo no digo que uno obligue a que un sonido tenga todo el significado, no queremos decir eso. Podría ser que un sonido fuese todo el significado. Que una sirena de los bomberos, una sirena signifique cuántas cosas que ellos saben como convención, que ya quiere decir tal cosa, que 2 quiere decir otro montón de cosas, y que 3 quiere decir otro libro, escribe una cosa así, porque hizo 3 sonidos, 1 o 2 o 3, ¿verdad? Llevado hacia cualquiera de los planos del sonido, el sonido. Entonces, para que no nos equivoquemos cuando tengamos que ubicar, acomodar las graduaciones y las valencias de los elementos. Que esto lo hace un músico todo el tiempo, ¿no es cierto? Si él empieza a tocar una obra y la obra empieza con un sonido, aunque fuera un acorde, digamos una unidad siempre, ¿no? Entonces, él no puede emitir equívocamente ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni ninguno de los sonidos. Se equivoca y lo lamenta mucho. Si lo pudiese tocar todo perfecto, estaría conforme, ¿no es cierto? Quiere decir que todo va a estar en su lugar, siempre, de algún modo. Entonces el músico tiene que valorar cada uno de los sonidos, y así lo hace, porque si no, no puede cumplir. ¿Ven? Nosotros estamos en esa conciencia en general, sea poco más, sea poco menos. El sentido articulatorio, es decir, el sentido de que la emisión es algo que va desde mí hacia afuera, ¿cierto? Que es un estado, para nosotros músicos, es un estado voluntario, vamos a decir. También, al decir voluntario, quiere decir más o menos programado. Yo estudié la obra, ¿cierto? Entonces se emite la articulación. La articulación inicia un viaje, y ese viaje está impulsado por el músico que acciona la articulación. Por eso el músico es el activador. Él no puede tener miedo de emitir eso, no puede sentir vergüenza delante de los demás que no quiere tocar, porque y si se trabajó para eso. Entonces ahí lo que decíamos la vez pasada es que hay una contradicción, ¿no es cierto? Entonces el entrenamiento en todo caso sería para que sepa emitir bien y sepa dirigir esa articulación hacia donde deba ir. Entonces, vamos a poner diferentes tipos de cómo se puede comprender qué es una articulación en los diferentes ámbitos de la manifestación. De lo que hemos hablado, articulación de sonido, entra más o menos lo que venimos explicando ahora, ¿no es cierto? Que siempre vamos a tener un sonido, otro sonido, combinándose y llevando a cabo la macroforma o la gran complejidad de la forma. Luego, en las unidades internas de la forma, también podemos decir que hay una articulación de frase. Sintetizamos en la palabra frase todo el régimen de unidad de la forma, ¿no es cierto? Sea microforma en todos los grados, mayor, menor, X. Ponemos frase como representando a los procesos de unidad internas, ¿no es cierto?, de la forma. Para no entrar en la discusión de qué es una frase, que eso se entraría en el análisis de la forma que se vería en otras circunstancias, ¿no? Entonces aquí es donde se va a manifestar la microforma y la macroforma. Luego podemos tener una idea de articulación de la obra.
yo puedo tener varias microformas que forman a su vez, que conforman a su vez unidades internas, que podría ser una música que tenga 3 partes, 2 partes, ¿no es cierto? Entonces, cada parte quiere decir parte, querría decir que yo distingo unidades internas. Si digo exposición, si digo reexposición, estoy dando denominación a partes que son unidades percibibles, ¿no es cierto? Cada una articula de acuerdo a cómo combina con la otra, y así. Por eso son de microforma a macroforma, están condicionadas entre sí, porque la primera parte será de determinada manera para que luego al venir la segunda no desdiga a la primera, y así. Ni la primera desdiga a la que sigue la segunda, es decir, que conformen realmente una coordinación aceptable. Eso se estudia mucho en música, ¿verdad? Entonces, ¿cómo articula una unidad para que combine con la otra que también articula? Bueno, entonces, esta es la complejidad de la forma, está aquí el centro. Cuando estamos a veces mal habituados a tener el concepto de forma con las partes analizables en una partitura, que se ve, que acá tengo una primera parte, segunda parte, y se marca, y que la forma es eso, ¿está bien? Esa idea del esquema gráfico, vamos a decir. Pero la real forma es el material que se desplaza para determinar una unidad u otra unidad, y como combinan esas unidades, de esa combinación se deducen muchas, se sacan muchas deducciones en la música, lo cual esto es la forma. La forma es todo el material que tengo, pero que lo que deduzco de ahí. Uno se muda a una casa y después de pasados meses o años dice, qué bien se vive en esta casa, porque uno lo comprobó viviendo. A lo mejor la construcción era muy buena o más o menos, o lo que fuera. O puede confundir que la construcción es excelente y después al vivir no se vive muy bien, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ven, la consecuencia de lo que resulta ser es lo que determina la forma. Entonces dice, esta casa es muy linda, pero es muy incómoda. Entonces hay algún defecto de la forma, ¿no es cierto? Esta obra está muy bien hecha, dicen algunos, pero a mí no me gusta porque no me llega. Esta música está hecha más o menos porque tiene no sé qué problemáticas. Sí, pero adentro tiene tanto corazón, dice uno, tiene tanto, dice tanto que salva lo otro. Entonces, ¿ves qué es la forma? La forma es una coordinación compleja de muchos elementos, ¿no es cierto? Forma. La forma estaría en la manifestación, vendría todo, cómo está hecha, cómo. Ahora bien, entonces, por eso, las secciones internas de la forma, ¿no es cierto? Ahora, luego, la obra en sí, cuando ya está, que se da la obra, determina un estado de unidad que también es una articulación. La obra también articula. Y en este caso, no es que porque la obra tenga todo adentro, no quiere decir que no tenga procesos también de combinación. Porque uno puede decir, sí, Agustín Bardi compuso un tango. Y Vicente Greco compuso un tango. Los dos son tangos. Pero para mí es más tango y me gusta más el de Bardi, pongamos, ¿no? Quiere decir que combina. O decir que estos grandes compositores, que le sumamos a Arolas, han dejado una obra tal que constituyen un proceso germinal de definición de la forma en el tango. Quiere decir que habiendo querido o no habiendo tenido la intención, o sí teniéndola en el corazón, el alma, finalmente colaboraron en un proceso de unidad de definición de la forma, de la manifestación de la forma en el tango, sin hablar de tal o cual tango, sino que la obra en sí, toda. Entonces quiere decir que todas combinan y se reúnen en un proceso. Entonces hay coordinación de las articulaciones, ¿se entiende? Va más allá todavía esto, ¿no es cierto? Porque
Yo pongo otro punto acá, que puede ser definido así o de otras maneras, ¿no? Pues yo pongo con consecuencia de percepción. La consecuencia de percepción también puede verse en varios elementos, pero en el transcurso de la obra, en el proceso histórico, hay una consecuencia en que se percibe la obra diferente. ¿Por qué se vuelve a tocar una obra de un compositor que vivió hace 300 años? Es que la obra vuelve a articular ahora en esta época. Y al articular se combina perfecta y es recibida con todo beneplácito, con todas sus bondades, sino a veces con más bondades todavía, vistas de otros puntos de vista. Y entonces ahí es donde decimos que un compositor permanece, o un compositor sigue teniendo valor después de 200 años, 300 años. Seguimos tocando obras de Frescobaldi y de los anteriores, y tocamos obras a veces de más de 1000 años, ¿no es cierto? Es decir, esa unidad de obra vuelve a articular otra vez esa obra, en una consecuencia, quién sabe, lejana, lo cual no sabemos. La música de hoy tal vez mañana se cae, ¿no es cierto?, en el precipicio, o puede que no, puede que a otras generaciones futuras les sea útil, ¿no es cierto?, les provoque interés y que les dé un servicio, lo que nosotros les dejamos, todos nosotros, y permanecerá en el interés de esa gente, vuelve a articular en su propio interés de querer realizar. Eso sería perdurar, ¿no es cierto? Cosa que nadie puede manejar eso de ninguna manera, pero sí se puede, lo que se puede manejar es en todo caso que la obra sea más o menos buena, ¿no es cierto? Que la obra esté más o menos bien hecha o bien tocada, sea tocada, entonces uno hace lo mejor que puede. Luego esa labor rearticulará y será estudiada por quienes deban estudiar esos fenómenos históricos. Como decimos, lo del tango y en todos los procesos artísticos en general, ¿no es cierto? También. Entonces, aquí, por supuesto, es un tipo de articulación muy especial, muy analizado, muy tenido en cuenta en muchos aspectos de estilo, de estética, de estilos de época, y cuántos que influyen que influyen obras de estilos muy pasados que vuelven y que influyen, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que todavía existe, digamos, ¿no es cierto? Todavía articula. Bien importante, ¿se entiende? Otro aspecto que pues aquí sería determinación, puedo explicar acá. Determinación de algo que decíamos recién, ¿no? De equilibrio formal. Es decir, que aquel tipo de música que viene a articular la que se realiza hoy, la que se compone hoy, o la que se trae de un siglo o de 2 siglos, de lo que fuera, se trae, se trae porque determina un equilibrio formal. Ese equilibrio formal, es decir, cómo fue combinada, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Cómo fue combinada esa obra. Ahora vuelve a interesar. El equilibrio formal puede ser del propio equilibrio formal, pero que también el ejemplo de ese equilibrio formal enseña muchas cosas que pueden ser tenidas en cuenta para un concepto de equilibrio formal o de combinación formal de hoy en día para un compositor. Por eso el músico y el arte en general y todos, se debe saber historia, se debe conocer la historia. Porque a través de tener datos sobre los sucesos
de la historia que interesen, nosotros podemos traer con más confianza y con más certeza música del pasado y conceptos del pasado y actitudes del pasado que puedan dar equilibrio formal, que puedan enseñar su equilibrio o puedan enseñar tantas cosas sobre las combinaciones. Entonces, el músico aprende de todo lo aprende del profesor que le enseñó, pero también aprende de las otras disciplinas que ha estudiado y va aprendiendo siempre cada vez más, porque se va internalizando, se va internando en los procesos, decimos históricos, pero de muchas naturalezas, ¿no es cierto?, en donde recibe esa articulación. Entonces, uno es esto, de equilibrio formal, de estilo, que dijimos. Y como para distinguirlos, ¿no es cierto?, también en el mundo instrumental y en el mundo vocal. Para tener las diferenciaciones. Y de lo que venimos diciendo también, detallamos así. Otro tipo de articulación, digamos, llamémosle articulación histórica, en lo que se involucra todo ahí, ¿no es cierto? Claro, un poco lo que dijimos, ¿no es cierto? Que aquí entraría tanta cosa. Pero nosotros, en el arte siempre va a haber una referencia de lo anterior y de lo que viene. Siempre hay una referencia de cuánto vale lo que tengo de antes y de cómo satisfago la incertidumbre de lo que debo hacer o de lo que viene, para poder resolver lo que se realiza en el presente, la articulación del presente, digamos, ¿no? Eso sería lo histórico en música. Yo pongo ese punto como ejemplo en el proceso del tango, por ejemplo, en que es la primera vez que aparece en un poema. Es muy novedoso y muy innovador todo el trabajo de José González Castillo en la palabra en el tango, ¿no?, en la poemática y en el teatro. Y entonces es la primera vez en el tango Sobre el Pucho de 1920 en que él hace la descripción de un cuadro, de un paisaje. Es la primera vez que se valora la sola descripción del paisaje. Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango. Y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango. ¿Ven? No pasa nada. Es una descripción del paisaje estático. Entonces después en el estribillo él dice: tango querido que ya para siempre pasó. Algunos dicen que ya para siempre murió. Ahora yo digo, ¿cómo que murió? Era el año 1920. ¿Cómo puede ser que murió? Porque resulta que hay viejos tangueros en esa época, en esa década del 10 al 20, que en general, que mayormente los pianistas, que eran los que más estudiaban música y iban muchos profesores, los pianistas, entonces se hacían mucho tango en piano, hasta que se introdujo el piano después en el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, estos del piano del fin del siglo XIX decían a los jóvenes nuevos, esto que yo digo de Bardi, Arola, así decían, no, pero esto así no es el tango, decían ellos. Por eso eran innovadores esto, porque hacían cosas diferentes, ¿no? Entonces, no, esto no es tango, dice, ya no se hace más, el tango de antes ya murió, que el tango, esto no saben más hacer el tango. Entonces, el tango murió, lo decían los viejos de la generación anterior, de 1890, ¿verdad? Entonces, era verdad, se decía eso, el tango que ya para siempre murió. Entonces, ven qué hace acá el poeta, hace una referencia del pasado por una cosa un poco insólita, cuando él
está haciendo un poema, el primero que describe Pompeya y todo, después lo agarra, todos lo copian, ¿no? Lo de Pompeya y demás. Pero este es de describir el paisaje mudo, así, el paisaje que está ahí, donde están los personajes. De decir, de ponerle un régimen de valor al fango. Porque el fango es fango. El fango, ellos lo toman después en el teatro, que tiene una relación de los charcos de la bajeza de la vida, en realidad, ¿no es cierto? En donde ahí se van a manifestar todas las tragedias de todas las bajuras que puede haber en la vida, ¿no? El fango era el símbolo. Ahora, aquí, el farolito lo platea al fango, es decir, le da un brillo, ¿no es cierto? Le da una noción apetecible, le da una imagen querible, vamos a decir, ¿no es cierto? El fango, el farolito platea al fango. Entonces, es completamente innovador. ¿Ven? El artista hace siempre esto. No puede prescindir de lo pasado que articula sobre su idea para poder proyectar hacia adelante y poder manifestar en qué posición está él. Entonces, es, digamos, una posibilidad que resulta que es un gran descubrimiento esto. El artista hace lo que siente y de lo que siente de pronto se establa un descubrimiento. O sea que la propia articulación esa lo sorprende. Entonces, el influjo histórico de una articulación es insoslayable, es imposible de retener. Se va a producir ese influjo, si articula, articula. Se lo podrá esconder, se lo podrá negar y se lo podrá matar como existe el crimen. Pero de que existe no se puede volver atrás. ¿Estamos? De manera que esa es la confianza de la fuerza y de la batalla artística, ¿no es cierto?, para todos. El de tener que realizar cosas, de realizar. Es decir, formalizar términos de articulación. Luego entra en la pelea de la vida, vamos a decir, ¿no es cierto esto? La suerte que tendrá, vayamos a ver. Pero ven, es como mandar un elemento al mundo, como nace un niño al mundo. Y bueno, antes nos faltaba una persona para que naciera un niño. Le dice, voy a ver, ¿por qué no tienen un hijo ustedes? Porque falta un ser humano. ¿No es cierto? No falta. Viene y articula y entra en el cotejar y hasta que encuentra su sitio le va a costar un poco, ¿no es cierto? Unos años. Pero ven, la persona articula en el mundo. ¿Y cuántas veces uno siente que no tiene un lugar en el mundo? Que parece que nunca se va a ubicar en una posición. Eso es porque sí que la está buscando, ¿verdad? Luego, solo una más ponemos, porque acá cada elemento puede entrar dentro de la consideración de la articulación, ¿no es cierto? Ponemos uno más abajo, porque lo pongo acá. Yo le pongo de influjo. Es decir, una obra, el tipo de sonoridad, un instrumento, nosotros tenemos mucha experiencia en eso en el bandoneón, tiene un influjo pedagógico, pongamos primero, que querría decir cómo se transmite para que lo que se aprendió a hacer también lo sepan otros. Es imprescindible este paso pedagógico. Porque ven, no es la simple idea de que si yo me voy a dedicar a la enseñanza y entonces cuánto voy a ganar, ¿no es cierto? ¿Qué sueldo voy a tener? No es eso. No, la pedagogía es el paso único, imprescindible, que cada cosa que articula en el mundo. Es decir, como esta persona que nació y que tiene que encontrar su lugar en el mundo, él tiene que aprender cómo va a hacer para ubicarse en un lugar, el mundo también tendrá que aprender cómo hace para recibirlo. ¿No es cierto? Porque cuando se empieza a manifestar, también se depende de que sea recibido. Entonces, lo pedagógico, pues nosotros en otros momentos hemos hablado sobre la pedagogía permanente, ¿no es cierto? En todos los sentidos.
Entonces, imagínense ustedes nosotros nuestro proceso del tango, del bandoneón. El tango que es un mundo, el tango es un universo impresionante, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta hacer entender de que tiene un X valor? Cuesta mucho. Es todo un proceso pedagógico de años y de realizar cosas. Y que no alcanza con que haya habido gente genial que ha hecho y que ha trabajado, que ha puesto todo el corazón. Parece que nunca alcanza. Entonces, hay un proceso muy, muy poderoso, muy básico y también muy abarcador de pedagogía. Por eso hay que seguir con las cosas. Y que no depende eso de ningún fracaso, depende de que se deje, ningún éxito depende tampoco de que uno se va a aflojar, ¿no es cierto? Sino que el proceso pedagógico sigue en todos la relación de excelencia de esos valores que tienen que ser encontrados. Y el otro sería el de la proyección, que implica lo pedagógico también, que es el artístico. Ya acá está todo el proceso trascendente, el para qué y hacia dónde y hasta dónde, ¿no? Entonces, por eso se espera que algo que sea bueno permanezca. Por eso uno tiene la obligación muy fuerte de tener que hacer las cosas lo mejor que se pueda. Porque entrar en el servicio de lo pedagógico y entrar en la trascendencia de lo artístico. Porque cada cosa que uno hace está poniendo un elemento de unidad en la articulación. Por eso yo, por ejemplo, en nuestra clase confío mucho en que cada uno de los estudiantes que van avanzando y algunos que han llegado a términos de gran excelencia, ya empezaron hace mucho a articular. Y uno puede equivocarse siempre, ¿no es cierto? Ese que articula puede equivocarse en cuanto a qué posición toma frente a ese mundo y puede ser vencido por el mundo que lo ataque o que lo reciba o con lo que fuera, que sea la historia de cada uno, ¿no es cierto? Pero que si está puesto en el mundo ya articula en ese mundo, ¿se entiende? Entonces yo confío mucho en eso, confío mucho en la obra, en la realización, en la obra musical y en la obra de lo que realiza la persona. Y que cada uno cumplirá su función. Tanto para esto que decimos en el ámbito nuestro, de nuestra clase, y de todo lo que se hace en el bandoneón también, de todos los procesos de conjuntos de tango y de la gente que tiene inquietud de hacer tango con el bandoneón. Todo entra dentro de ese proceso articulatorio, ¿no es cierto? Todo es sumamente importante. Cada uno con sus inquietudes, ¿no es cierto? Bueno, entonces ven, esto me interesa de amplificar el concepto de articulación, que está poniendo en el mundo uno cuando está sin ánimo de exagerar, ¿no es cierto? De que porque uno haga una nota ya tiene que ser una cosa célebre. No es eso, sino de tener idea de la seriedad que tiene cada cosa para dársela en el lugar que le corresponda, ¿no? Bueno, ahora vamos más específicamente al bandoneón. Así que voy a sacar acá. ¿Ya está copiado? Porque en la década de los años 30, 1930, se produce un gran vacío dentro del proceso del tango, en donde el cine sonoro deja a mucha gente sin trabajo, muchos músicos sin trabajo, y entonces el tango también sufre un proceso de decadencia muy grande. Y resurge, entre algunos otros, el caso de Juan D'Arienzo, que ya tenía su sexteto, arma la orquesta y le impone este ritmo rápido que hacían ya cuando arma la orquesta, y entonces toma una popularidad tan grande esto que empieza a llenar bailes y a llenar clubes. Y el tango otra vez, como volvió el público al tango, se produce un ascenso muy, muy grande y empieza a salir trabajo para todos.
¿no es cierto? Entonces, esto se sabe que decía, Aníbal Troilo decía, que había mucha crítica para el ritmo de D'Arienzo, que era muy rápido, que era populachero, decían, ¿no? Pero era injusto, porque siempre fue de gran calidad todo lo que hicieron ellos, ¿no es cierto? De todas maneras. Solo que tocaban rápido y que gustaba mucho a los públicos, sobre todo para bailar, ¿no? Y entonces, en un momento, ya en la década del 50, Troilo dice, no critiquen a dice, porque gracias a D'Arienzo trabajamos todos nosotros, dice, ¿no es cierto? Entonces, en un momento, o sea, había que analizar esto un poco de otra manera, no con tantos preciosismos de arreglos y de finuras y de tocar en el café, en la intimidad, ¿no es cierto? Sino que ahora la cosa tiene que ir a otros planos. Pero ¿con qué subió D'Arienzo? Volvió a los tangos de la Guardia Vieja, a los tangos milonga, de Arolas, de Greco, de Bardi, que son de melodía fácil, y de otros muchos compositores, hermosos tangos, bueno, Felicia, Don Juan, empezó a sacar todo, ¿no? Sacar eso que estaba todo arrumbado ahí, estaba todo como despreciado. Los volvió a hacer articular, ¿verdad? Con nuevos arreglos, y todo fue un florecimiento impresionante. O sea, esta música, nadie imaginaba que tenía esto adentro, ¿ven? Esto pasa con la música. Imaginen ustedes que es lo mismo con Beethoven, con Frescobaldi, es lo mismo. Se saca afuera y resulta que se empieza a ver virtudes insólitas y que la música vuelve a tener otra vez vitalidad articulatoria, o sea, se hace ver otra vez. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hoy estamos en un gran problema con el tango porque, bueno, no va a ser tan fácil, ¿no es cierto? De empezar a tocar rápido y que vengan todos. O sea, uno puede repetir un efecto, ¿no? ¿Verdad? Pero, de algún modo, podrá volver o no volver, de alguna manera podrá volver a articular en tanto que se lo sepa valorar, etc. Bueno, se verá. Pero que la música produce esos ciclos de vueltas, produce. Ahora, el músico para eso tiene que estar preparado. Eso es evidente. Pues si él no está preparado, puede ser ahí no apto para tales o cuales cosas. Entonces, que se estudie, que se prepare, sobre todo bandoneonistas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Que estén bien preparados, porque incluso uno no sabe si uno mismo puede ser agente de encender la chispa en una cosa, ¿no es cierto? Tanto en el afán de realizar, uno puede ser de pronto el objeto de que se encienda un fuego. Muy bien, entonces, para nosotros, en el bandoneón, volvemos al bandoneón. En el bandoneón existe una articulación elemental. Ya hemos hablado varias veces sobre esta cuestión, que esta articulación elemental de base o fundamental para el bandoneón sería asociada a tiro-columna y que en principio sería articulación de nota larga, que ya hemos hablado la vez pasada. Nota larga como concepto, ¿verdad? Entonces tenemos un concepto de unidad en la columna, en el tiro columna. Columna también implica por lo menos dos ámbitos en el término columna que tenemos. La expresa columna de aire en el instrumento, que tiene todo un mecanismo de expresión, ¿cierto? De manifestación, la columna. Y la fuerza de activación de esa columna sería el tiro. El tiro sería la fuerza que la activa. Pero tenemos columna de aire que da como consecuencia columna de sonido. Entonces, el primer concepto de articulación en el bandoneón es su articulación fundamental, o mejor dicho, el fundamento de su articulación, sería mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fundamento de articulación en el instrumento? Sería la unidad del tiro columna-sonido, aire-sonido. Entonces también ponemos acá, ¿ven? Aire-sonido, porque nosotros, al accionar el bandoneón, el instrumento, se lleva a cabo
toda una administración del aire que produce como consecuencia el resultado del sonido, de la articulación del sonido. ¿Verdad? Entonces, al tocar el instrumento somos administradores del aire. Por eso hemos hablado mucho sobre la formación muscular, la caja, etcétera, todo lo que acciona el instrumento, ¿no es cierto? Toda esa mecanicidad tiene como consecuencia una línea central, que sería la línea del tiro-empuje, ¿no es cierto? De aire-sonido. Está unido al concepto articulatorio. Entonces, la primera articulación sería esa. Porque ¿de qué estamos hablando? Si yo bajo una tecla y hago un sonido solo, de nota larga, de todo un abriendo y de todo un cerrando y llego al punto 0, el punto de partida, y hago la unidad de una nota larga, estamos hablando de un término sonoro. ¿Está? Bajé una tecla. Esa sería la base de unidad del sonido. Es muy importante porque ya tiene esto una forma específica. Ya tiene que tener una forma de sostén del sonido, es decir, cómo se manejan los elementos para que se produzca una dinámica general de intensidad del sonido en equilibrio, en sostén de ese equilibrio, y de la forma también equilibrada desde el tránsito, del principio al fin. Entonces, el poder medir eso, que es toda una directiva, ¿no es cierto?, de cómo realizarlo, puede ser diferente, por supuesto, pero en principio llevamos todo a lo básico, digamos, a que el tiro sea uno solo, que la uniformidad sea, el equilibrio sea para toda la uniformidad del término entero, o sea, formar un sonido. Hace una franja de sonido, sería como si el sonido tiene siempre un ataque y después tiene un transcurso y luego una cesación, ¿no es cierto? Inicia, transcurre y tiene una cesación. O sea, él tiene una cierta forma de manifestarse. Pero para nosotros no es solo el sonido, sino que es toda la acción y todo el mecanismo del instrumento para producir el sonido que tiene su forma particular. Porque para la idea nuestra sería una franja de sonido equilibrada ahí primero. ¿Se entiende? Sería como una franja entera de sonido así, aunque tenga su ataque. De manera que no sería aconsejable al comienzo, como que ya hablamos la vez pasada, sobre nota larga tipo coral, ¿no es cierto? Que este curso sea desatendido y fluctúe. No sería aconsejable. ¿Por qué? Porque esta consecuencia de esta gráfica tiene una diversidad no manejable, no tiene un fin, no es un término. Si yo tuviera una música ultramoderna o como fuera, que tuviera que hacer este dibujo, se hará. Pero para formar la mano, el tiro, la columna, el aire, etc., yo tengo que dar una directiva comprensible y que determine una forma definible, que sea un término real para el que lo recibe primero. ¿Se entiende? Ahora, esta es entonces ordenadora de toda la base, de todo lo básico. Las diversidades ya vendrán después, como lo vimos la vez pasada. Y vienen obras y modos de tocar, incluso el tango está como una cosa adelantada, ¿no es cierto? Entonces, por eso ponemos acá, entre la articulación elemental, que se asocia a lo que decíamos antes del tipo coral, lo que decíamos la clase pasada. Ponemos una extensión desde bandoneón, acá, de articulación del bandoneón. Como esto así acá, articulación elemental y otra. Poníamos como sonido breve.
Aquí en la nota larga yo tengo, supuestamente que se puede diversificar y complicar un poco esto para diversificar, digamos, para ilustrar con cosas un poco diferentes que tenemos en el material que manejamos, ¿no? Entonces yo acá igual tengo todo, tengo dedo que aprieta tecla, mano que tiene posición estable o posición de mano quieta, y tengo columna, tiro, lo tengo todo igual siempre, nada más que tengo que hacer esta operación, ¿no es cierto? Ahora, en el sonido breve ya hay modificaciones de todos los elementos también, ya sea en el tiro, en los dedos, por ejemplo, en la que nosotros conocemos en la música general, que pueden entrar todos los tipos de staccato, por ejemplo, también de spiccato, el que llamamos non legato, o legatissimo. ¿Ven? Aquí tiene una identidad, las palabras tienen una identidad que están siempre llevadas a la punta del dedo, ¿verdad? Que voy a tocar un staccato, quiere decir destacar. Quiere decir que en su sonido breve, casi spiccato, pero con un cierto grado de acento, es el staccato, que son todas terminologías del arco también, que pasan al teclado del piano, etcétera, que son bien utilizables para nosotros y que se han usado, y en el tango está todo esto. El spiccato sería muy breve, ahí sí participa mucho el dedo, porque el dedo que baja violenta la tecla y quita violenta, una articulación breve y huye el dedo, entonces queda el sonido como en punta, como un pico, ¿verdad?, del spiccato, y también existe mucho en el tango eso. Bueno. Como esto está ven mucho en la punta del dedo, de cómo procede la mano, el dedo a la mano frente al teclado. Sin embargo, esto de lo que participa es de una columna de sonidos seccionada. Porque si bien yo tengo, no es necesario hacer ejemplos sobre la nota larga, ya hemos hecho mucho de eso, pero está plenamente asociado el concepto de dedo al de tiro y de manejo de fuelle, que asociaríamos a lo que hablamos en la clase pasada también, ¿no? Que por ejemplo si hacemos esto, miren. Ven que la mano pica y se produce una idea de la forma del sonido como que pica y sale, como un punto mínimo. Pero esto lo hace el dedo en el bajar la tecla, pero ya sabemos que la tecla no suena si teclea, ¿no es cierto? Pero bajamos la tecla y la tecla no suena. ¿Suena cuándo? Ojo, no se me confundan. Cuando yo tengo tiro, columna, aire, sonido. Si no, no suena. Si no tiro, no suena. Quiere decir que lo interior de la articulación de todo, que acá podemos hacer una lista larguísima, ¿no? Lo interior, lo primario, la fuente, vamos a decir, de cualquiera de estos efectos está, si no, no es sonido. Si no está en el sonido, si no está acá, no es sonido. Ahora, claro que el dedo es importante, sí, por supuesto. Sí, pero es la columna lo que lo hace, ¿eh? Por eso es que yo ahora me pongo en una posición así simplemente para mostrar levemente el sonido, pero si después hay que tocar sentado en la posición que corresponde, con los apoyos que corresponde, siguen todo el régimen de complejidad de sostén del instrumento, todo lo que se requiera para una obra, lo que fuera, ¿no es cierto? Porque no será siempre el mismo efecto para hacer algo. Nos hablamos la vez pasada. Pero ven, esto son los dedos que hacen una operación, pero el sonido, la forma del sonido que se coloca en el aire es muñeca-brazo, y el acento que llamábamos el acento leve, el acento expresivo que hablamos la vez pasada, ¿no? Y hasta pueden ser piquitos chiquititos ahí. Existe todo, como todos los grados en esto.
Y si hay que tocar muy fuerte y llenar un espacio grande, habrá que dar una potencia mayor a la fuente de sonido que es aire. Entonces, ¿ven? La fuente central entonces de todo el producto articulatorio está siempre en los mismos lugares. Por eso que hay una fuerza fundada, una fuerza fundamental, con una base muy firme del sonido estable y de la fortaleza de todos los mecanismos que saben llevar un equilibrio continuo, que después la destreza del estudio, el progreso del estudio hace que el ejecutante pueda ir seccionando la columna y moviendo mucho más y con mucho más efectividad el instrumento. Al mover con más habilidad el bandoneón, va a ir obteniendo va a ir acercándose a estos efectos. ¿No es cierto? Pero si esto ya viene tocado por músicos que vienen tocando sin control, vamos a decir, que lo usan, los tipos de toques, y vienen a estudiar. Entonces uno tiene que primero tiene que ordenar la producción de sonido. A ver si le pone un poquito de estabilidad a toda la maraña compleja, indefinible, que a veces trae un músico que tiene años y años de experiencia y que hizo una cosa y le pegaron en las manos, y que es muy difícil de organizar eso, de darle un consejo. Entonces uno, ¿cómo puede arreglar esas ciertas situaciones de gente que ha tocado muchos años sin tener una guía clara y quiere mejorar, se da cuenta que quiere mejorar? Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer el tiro columna con mucho cuidado con la gente, porque parece que si uno hace una nota larga, parece que uno va a tocar siempre la música así, aburrida, que va a hacer siempre toda una nota larga. No ese es el fin, sería el de fortalecer las mecánicas y fortalecer las bases, ¿no es cierto? Para después poder seccionar, porque esto también hay que saberlo hacer después, ¿no es cierto? Y lo que utilizamos nosotros mucho, que es el non legato, también se refiere a una porción de columna finalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a realizar esa porción de columna? Decimos que si el spiccato sería como hacer un ataque de sonido que inmediatamente se huye, digamos, un sonido que huye, ¿no es cierto? Entonces queda una cosa en punta. En cambio, el staccato necesito magnificar el sonido. Magnificarlo, ¿no es cierto? Agrandarlo más. Sería lo mismo que spiccato sería más pequeño, más reducido, más puntualizado. El otro sería muy parecido, porque puede haber puntos de encuentro, decir que si yo indico en una obra staccatísimo, es muy parecido al spiccato, nada más que esto va a ser más fuerte. Si es más fuerte, quiere decir que yo pongo más cuerpo de sonido. Sin que el cuerpo del sonido se torne en pesado, si yo le pongo un transcurso muy largo de sonido, se puede adquirir un cierto sentido de quedarse y de pesadumbre del sonido. Entonces le saco el sentido de spiccato, staccato, que es un sentido de huir, ¿no es cierto? Que el sonido se produce y huye, entonces adquiere gran dinamismo de movimiento eso. Por eso lo utilizamos tanto, incluso en Scarlatti, nosotros, y bueno, el tango está lleno de esas cosas. Entonces, por eso, estos son todos grados, que puede haber muchos grados, más o menos definibles de acuerdo a cómo es la música, cómo está escrita, cómo es el concepto, cómo se la quiere interpretar, ¿no es cierto? Cómo se la debe interpretar. Hay muchos factores que entran. En el caso del non legato, nosotros utilizamos que una franja de un sonido X, pongamos que es un sonido dentro de un proceso de un 4x4, es una negra, pongamos, ¿no? Entonces decimos, todo el valor entero de esa negra en el 4x4 es todo hasta que venga la otra negra. Entonces, si yo hago la otra bien cerquita, el otro sonido, voy a producir un ligado, legatísimo, digo yo.
Legatísimo podría ser tanto como para hacer un dibujo, ¿no? Que yo tengo un sonido y que el otro sonido casi se le sobrepone un poquito, el sobreligado. Tengo ahí una cosa que están tan juntas que, bueno, puedo producir un legatísimo. Pero la idea en realidad del legato, el legatísimo, después vamos al no legato, sería parecido a este concepto de sostén de la columna. Porque si yo en un ligado, en una música muy ligada, consigo el equilibrio del sostén del discurso, que aunque haya algunas alternativas expresivas, yo consigo tener una línea de equilibrio, además o más todavía, que los sonidos estén juntitos, que los sonidos estén ahí bien cerquita, el sentido del sostén de la continuidad es el que me da la noción de ligado. ¿Ven? Estamos hablando de articulación. Yo también articulo ahí una sensación de la combinación. Si yo ligo todos los sonidos, están todos muy juntos y todo se hace una masa de sonido, pero se me desequilibra todo, ahí estoy alterando el sentido del ligado. Porque una música que es ligado, legatísimo, pide un compositor, muy ligado, me está queriendo decir un aspecto de la forma, no solamente de cómo van los dedos. ¿Está? Que tengo el mismo compromiso, que si yo tengo que hacer muchos picatos, bien picaditos, y tengo muchas notas seguidas, o como le gustaba tocar a mi papá, que se tocaba mucho esto, ¿no? Tipo Di Sarli, ¿no es cierto? Y se trata de pegarle a la nota de alguna manera y después hacer que, según como rinde el tiro, para que no se me esconda una nota, porque a veces no suena. Es tan chiquita que la lengüeta se queda quieta y no falta un sonido. Entonces después el tiro es el que me regula lo otro. Tengo un gran compromiso de hacer un sostén, que la frase se entienda cuando viene la cadencia, se entienda cuando hay una interrupción, se entienda cuando hay una continuidad estable. En todos esos piquitos que están aislados entre sí, dispersos. Corro un gran riesgo en eso de que si yo desatiendo, ¿se da cuenta? Si no tengo por eso el tiro. A veces mucha gente que yo he escuchado, que toca excelentemente bien este tipo de cosas, tal vez no se planteaba nada lo que yo estoy diciendo ahora, se lo planteaba en el oído. Ese es el buen oído que tenía, el oído era sobre la forma. A veces habla mucho del oído pensando en que el músico que tiene mucho oído porque adivina los sonidos. No es eso. El sonido, el oído más excelente es el oído que tiene una percepción de la forma. Y que se da cuenta que una música están todas las notas bien tocadas, pero la música es endeble, ¿no? Está porque ¿qué es lo que una objeción de la forma ahí? Y eso es un oído. ¿Está? Entonces, bueno, el que toca, por supuesto, tiene esto. Entonces, en el ligado tengo el mismo compromiso. Y tal vez más difícil también en el ligado, no crean. Porque el ligado, yo tengo que sostener el transcurso de un sonido, que tengo que equilibrarlo, ¿no es cierto? Y que el otro tiene que tener, si son dos blancas, pongamos lentas, medir la proporción que sea igual la blanca que sigue así y mantener ese equilibrio en un sonido continuo es casi más difícil que el otro. El otro es difícil en cuanto a dedos y este es difícil en cuanto a sostén de la columna. Ven que no estamos hablando de dedos solos, sino de una problemática de qué resulta en la forma. Y si está bien aplicado a la obra después, porque puede estar muy lindo hecho, pero resulta que no va ahí esto, ¿no? Que uno haga. El non legato nuestro consiste en que yo tengo un sonido que interrumpe y que el otro sonido interrumpe. Es decir, tengo silencio. Tengo un cierto transcurso del sonido. O sea, sería como lo contrario del staccato spiccato.
que cuando el spiccato es chiquito en punta o el otro que es más fuerte, más poderoso. Este sería que se queda, que parece ligado. Por eso no ligado. Está la palabra, ligado, ¿no es cierto? Parece que va a ligar, pero no se para. ¿Está? Entonces produce una actitud diferente en el dedo. El dedo lo que hace es, se queda estacionado, ese pequeño transcurso de sonido, y luego saca para producir el silencio. Y se produce una cosa que, por ejemplo, acá yo digo, en el spiccato, digo que el dedo huye, ¿no es cierto? El dedo pica y huye, pica y huye. Ese huir es con cierta fuerza hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces en el teclado también se produce esto. Es un huir de la mano en realidad. La mano pica y es la mano la que levanta. Y en el bandoneón también se produce eso, en el arco se produce esto. El sistema entero levanta. No me alcanza que levantar solo el dedo, porque es un poquito violento, ¿no es cierto? Se pica, pica y la mano es la que pica, pica y rebota, y salta, ¿no es cierto? Ahora, aquí no, es lo contrario sería, que el dedo pisa la tecla y se queda. Yo estoy haciendo un esquema ideal, ¿no es cierto? Como si pudiéramos separar esto, hacerlo demasiado lento, ¿no? Para verlo simplemente. Entonces, el dedo baja la tecla, se queda un cierto segmento y después sale. Sale sin huir, sale quedándose en la tecla. Entonces, baja la tecla, un cierto transcurso, sube la tecla, porque tiene que bajar luego la otra enseguida. Entonces, la mano pacífica también me colabora a lo pacífico del tiro y demás, que combina con el tiro. Y de lo que resulta un casi ligado es el transcurso homogéneo de la línea de frase, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo producir cierta estabilidad de articulación que se asocia con el ligado. Que si yo lo apuro un poquito, esto parece ligado, pero si el dedo está bien instruido, el dedo se sale y produce silencios. ¿No es cierto? Entonces, este es un gran recurso del bandoneón. Para mi concepto, la articulación del bandoneón principal es non legato, que habría que profundizarlo bastante y lo hacemos en clase, ¿no es cierto? Porque ahora nosotros no podemos sino dar las explicaciones de las cosas, ¿no es cierto? Pero si yo tenía esto de spiccato, staccato, pero ahora si un determinado ligado, pongamos, que uno pueda ligar, ¿no? ¿Ven? Ligado es que produce una sola línea con las variables internas de timbre, es decir, va cambiando el acorde y cambia el color, pero la línea es una sola, ¿no? Que nosotros lo trabajamos mucho en clase, esto así, ¿no es cierto? De pronto el alumno arma la obra y viene con la articulación de acordes, tratando de invocarle al acorde. Y después se lo introduce en la línea pura, que sería la columna. Etcétera, ¿no? Después, la dificultad del cerrando, bueno, esto entra en sí en trabajo de la obra. Pero sería, ven, el ligado bien en el sostén. El ligado está más bien en el tiro. ¿Está? No equivocarse de comparar esto con el órgano. Si bien está bien cerquita y bien muy asociado al concepto organístico, pero la fuente mecánica y de sonido y demás es totalmente contraria, ¿no es cierto? Opuesta. Porque yo tengo que hacer un gran dominio, manejo del equilibrio de las fuerzas del movimiento para poder conseguir la columna aquí. Cuando en el órgano estoy bien sentado, bajo las teclas y eso lo hace solo el instrumento. Ahí no estoy preocupado con sostener que se me va a caer los tubos, pero acá sí que se me va a desigualar el instrumento,
No más que yo separe un acorde, bueno, tengo muchas posibilidades de variable, hay muchas variables. Entonces, pueden ser algunas válidas para la obra. No hablamos de lo asertivo de la obra en sí, sino del trabajo, de cómo se trabaja un efecto, ¿no es cierto? Y una obra se puede tocar de diferentes maneras, por supuesto. Entonces, he ahí que, si esto mismo ejemplo, por ejemplo, yo puedo separarlo, que no sería el caso de un non legato, parece que no tuviera sentido, porque ya ser coral pide como que fuera una continuidad estable de sonido, que no se apague, ¿no es cierto? Pero imaginen ustedes, aplicado el non legato, ven, estos sonidos no están ligados. Ligados sería así. Están. Ven, no está el picado. El picado requiere el impulso de la columna. En cambio, la columna es uniforme. Por eso hay un preludio que está muy escuchado de Bach, que es muy apropiado para aplicar en Bach, ¿no es cierto? Hay una nota pedal que es la que da la sensación de que todo es ligado, pero justamente lo contrario de esa nota ligada es que hay aire entre medio de las articulaciones. Quiere decir, hay que practicar de base el non legato, que nosotros lo hacemos muy lentamente, tratando de responder el dibujo en el dedo, haciéndolo bien lento el dibujo, para que la mano entienda que el dedo tiene que sacar, tiene que sacar, tiene que sacar. Entonces aquí es donde se produce, que lo decimos mucho en clase, que el dedo aprende a salir. Cuando estamos siempre preocupados en el bandoneón y en general en los instrumentos, ¿no?, de poner los dedos en los teclados. La preocupación de ponerlos en su lugar, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos preocupados en colocar los dedos y en empujar las teclas, y colocar y siempre el sentido hacia adentro del teclado, el chocar el teclado. En cambio acá empiezo a dirigir la mano y los dedos en sacar el dedo, si bien el dedo tiene que entrar, pero luego sacar, 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 en forma suave, más o menos regulada o ordenada, ¿no es cierto? Suavemente sacar, quiere decir, la mano empieza a aprender a subir hacia arriba, hacia atrás de la mano. Esto. Es bien importante como práctica porque es el punto en donde la mano empieza a invadir, a crear un espacio, este espacio del movimiento de dedos, porque el dedo va hacia el teclado siempre. Y en el bandoneón lo hacemos de todas maneras, ¿no es cierto? Siempre se hace que el dedo levanta. Entonces, se produce en la mano del bandoneonista un cierto avanzar sobre atrás de la articulación, esto de quebrar la mano hacia atrás. Es muy natural en el bandoneonista de años tener esta articulación hacia atrás, pero nosotros la podemos no solo dirigir, sino acentuar más, de manera que sea particular en el sacar. Y la mano va como apretando menos el teclado y levantando, levantando. Y creando, como hemos dicho cuando estudiamos el teclado, va creando un espacio aéreo sobre el teclado. Como que el teclado es una línea y la mano va creando su espacio ahí, que sabe entrar y sabe salir del teclado sin necesidad de estar rebotando y saliendo y yéndose lejos. Entonces, como que los dedos crean un espacio de movimiento adelante-atrás, ahí, que es desde el punto central de articulación, ¿no es cierto? Esto. Y se va tomando autonomía, los dedos autonomía de la palma que hace los traslados de la mano, del tiro, que es otra fuerza, y de la muñeca que hace otro giro, y que el brazo es el que tira, o sea, está un montón de fuerzas. Y se va independizando el dedo.
Ahora, la deducción histórica en general del tango, la deducción articulatoria sobre el bandoneón, no ha sido el ligado. Se lo utiliza así, todo se utiliza en el tango, pero de utilización eventual, ¿no es cierto? Pero las partes centrales donde el bandoneón tiene delantera, en las variaciones, en las ciertas melodías, el concepto raramente es de ligado y legatísimo tampoco. Puede ser, pero son circunstancias. La norma es el sonido separado. No diríamos staccato, ¿ven? Porque uno, digamos, de algún modo hay que denominar las cosas. Hay que ver si alguien, por ejemplo, que no tiene mucho lenguaje, no tiene por qué mucho tenerlo, diga, no, pero esto va staccato, queriendo decir que va abierto el sonido, ¿no es cierto? Cuando el spiccato staccato sabemos que tiene como una otra fuerza acentual. Entonces, no dándole fuerza acentual al sonido, yo lo puedo separar. El dedo liviano, el dedo corto, el dedo que enseguida suelta la tecla. Entonces, si ustedes escuchan las buenas versiones de las variaciones de tango, nunca van a ser ligadas, por favor. ¿Cómo va a ser un músico para hacer una variación ligada? Primero que es muy difícil de hacer y después que nunca el resultado es bueno, porque siempre se desequilibra. Esto de sostener ahí ese ligado es muy difícil de sostenerlo, va a salir toda despareja. Esos dedos que se chocan así, muy ligados, no parece como que el oído se satura. Tendrá siempre separada la circulación. Y no es precisamente picado, ni staccato, porque sería otra cosa, sería ponerle cierto acento. Sería hacerle... ¿Cómo va a ser eso? ¿Ves? Se desfigura todo también. Entonces, hay un transitar, digamos, de una continuidad equilibrada de los dedos que no se alteran, que no le imprimen acentuaciones indebidas a los sonidos, que tiene cierta corriente de equilibrio como si fuera ligado, porque si se escucha muy rápida parece ligado, pero si se escucha limpia es porque el dedo suelta la tecla. Ahora, el entrenamiento de por eso me detengo acá no legato, por esto digo, ¿no? No sé cómo dije, descubrimiento, esta cosa maravillosa del oído excepcional de nuestros músicos, que le van a imprimir una cosa insólita al instrumento. Es el hallazgo, ¿se entiende? Por eso además es lo que hace el bandoneón en el tango, ¿no es cierto? La importancia, porque da un elemento de gran definición, es decir, el tipo de articulatorio que el bandoneón da en el tango, que lo dan los músicos, ¿no es cierto? Por supuesto, que lo dan los bandoneonistas tangueros, es de una definición de término, que decíamos. Es una cosa tan definida que es lo que produce claridad en sí misma, aparte de lo excelente, ¿no es cierto? Y aparte de que esto forma parte pues, del gusto. El gusto en sí, no, porque el gusto es la aplicación. En un momento una cosa puede quedar bien, en otro momento pues, no puede no quedar bien, se prefiere, no se prefiere. El gusto puede ir utilizando los grados de las cosas, pero la excelencia del efecto es lo que va primando en los músicos. Por eso es tan importante también para el bandoneón como para el tango la década del 20 al 30, donde están estas dos personalidades que conocemos, que son las más conocidas, que son Pedro Maffi y Pedro Laurens, pero que hay varios más, ¿no es cierto? Hay muchos bandoneonistas que son tan buenos como ellos también, y que van participando de un instrumento, de un bandoneón, que va a la par de la definición formal del tango. No nos referimos a formal de las partes, de que le va a agregar o sacar una parte. La definición de cómo es adentro la microforma combinada en macroforma, cómo está hecha la música, que quiere decir cómo suena, ¿no es cierto? Eso, lo que han definido es la forma de la articulación del sonido de la obra en su manifestación, ¿se entiende lo que es? Pero quiero hacer entender qué es la articulación. La articulación es una cosa tan importante
porque ahí va el concepto profundo del músico que da la música, en cómo articula todos los elementos, cómo los pone en acción. ¿Está bien? Entonces, bueno, bien importante este del non legato, que yo lo incluyo enseguida en las clases. Imagínense que si empieza un alumno de cero y viene y empezamos a manejar el instrumento, a moverlo, a hacer una columna de sonido, una nota larga, ahora yo no lo voy a poner en estos problemas, ese alumno, ¿no es cierto? Que no sabe dónde poner el bandoneón, hasta se olvida si tiene rodillas o no tiene rodillas. Bueno, hasta cuando se ubica y que va consiguiendo, como decíamos la vez pasada también, con el otro efecto del doble apoyo. Cuando una obra está ya tocada, que ya la tiene, que ya está más o menos confiado en la obra, entonces puede caber una articulación, interrumpir la articulación. Esto también, decir staccato spiccato, es un tipo de articulación acentual bastante compleja, ¿no es cierto? Que tiene que estar más o menos avanzado el alumno para poder manejar la mano, que ya tenga muy incorporada la posición, el tiro, etc., y las columnas esté bien dominadas, ¿no es cierto? Para que ahora pueda mover la mano con cierta libertad para descubrir cuál es el efecto de un staccato y un spiccato. Que si lo introducimos con Scarlatti, por ejemplo, no podemos ir inmediatamente a Scarlatti, sino que la mano ya tiene que estar colocada antes. Lo mismo que ciertos arreglos de tango que son muy complejos y que a veces no se pide cierta articulación para no exagerar, pero si el alumno adelanta bien, se le empieza a pedir más, ¿no es cierto? O se le da otros arreglos que ya lo meten en ciertas problemáticas articulatorias. Entonces ya esto, por ejemplo, del non legato, por ejemplo, si un alumno de segundo ya hace el minué de Bach, lo toca, entonces yo le hago separar los sonidos, le hago hacer el non legato ahí, ¿verdad? Entonces ya con la obra manejada, simple, a dos voces, puede incluirle este efecto y empieza a practicar este efecto, que lo podrá profundizar después en el futuro, sobre una obra bien tocada, una obra que ya se domina, ¿no es cierto? Entonces, bien, sí, todo lo que es la dinámica que se llama en general, de las intensidades, de los reguladores, que se podrían marcar con mayor intensidad de la columna del tiro, según los casos, bueno, podríamos hacer una explicación específica por cada trozo de una obra musical, ¿no? De cada microestructura interna, ver cómo se mueve el instrumento, cómo se toca y cómo es la articulación. Yo acá lo que puse son las más o menos generales, ¿no es cierto? Las más importantes, pues están todos los grados posibles de aplicación. Lo del regulador sería un crescendo, un decrescendo, sería una forma diferente de una línea ya establecida. Si yo tengo muchos puntos staccato o muchos puntos breves o de un non legato breve, puedo hacer un régimen de que en vez de ser estable la columna, pueda hacer aumentar gradualmente la fuerza para hacer el crescendo o disminuir la fuerza gradualmente para hacer un decrescendo. ¿Está bien? Sería bien una modificación de la columna, ¿no es cierto? Esa, como tantos grados puede haber ahí, de corte súbito, de los mismos golpes de acordes, ¿verdad? Pero aquí lo que más me interesa para la clase de hoy es entrar en el concepto de articulación, que después uno va a encontrar muchos casos, y muchas tipologías en obras, y en todo caso plantearse también problemáticas, decir, ¿y esto cómo articula? O cómo es el ligado de esta obra, ¿no es cierto? Combinación de articulaciones entre ambas manos, digamos. Combinación de articulaciones. Claro, claro, en Preludio de Chopin. En donde hay una mano que articula una continuidad de ligado casi sobreligado y esta va seccionando realmente en un non legato. Porque la mano no puede hacer acá, pegar fuerte, porque si no modifica la línea acá. Tiene que ser muy quieta, muy estable la mano para hacer un non legato muy cuidado para no modificarle por acá, ¿no? Por eso.
Entonces entramos de pronto en grandes complejidades y en obras más complejas también, por supuesto. Lo nuestro es introducirnos en la temática, no es describir todo, desde luego. Entonces, bien, lo que hemos hecho nosotros, creo, hemos articulado, nos hemos interpuesto con toda una serie de elucubraciones que llamamos teóricas sobre el bandoneón. Yo mismo me asombro y digo, ¿cuánto se puede hablar del bandoneón? ¿No es cierto? Cuando parece que uno no tuviera nada que decir. Pero sí, que también es una introducción. Como decimos en el artículo de bandoneón que dice, ya está la introducción, vamos a empezar la danza, vamos a empezar a bailar. Así que es una invitación a que sigan estudiando este maravilloso instrumento, de donde puede salir las enormes unidades de forma musical del solo bandoneón, o el bandoneón en conjunto, en cualquier tipo de conjunto, donde la calidad de sonido que tiene ya su instrumento, que también se ha hablado de estas cosas, hace a la calidad de la articulación. Que a instrucción de nuestros músicos, la fábrica de bandoneones, la fábrica AA de Alfred Arnold, fueron condicionándose, inmediatamente se encontró, por supuesto, la felicidad histórica que lo encontraron rápido, pero que nuestros músicos aceptaron. ¿Cuál aceptaron? Aceptaron AA, con ciertos condicionamientos, ¿no es cierto? Que si este sirve, si el otro no sirve, bueno, esas cosas de las circunstancias de las épocas, no importa. Pero lo importante es que el concepto melódico formal de nuestros músicos es el que hizo imponer por qué por qué este. Ven que esto, yo digo, es un concepto formal, porque formal siempre de la forma, hablamos de forma musical. Porque han tenido un concepto profundo del sentido de la melodía en la música, que es la base de articulación esencial de la música, es la principal, porque la guía de todas las innovaciones en la historia de la música ha sido siempre iniciada por la música vocal. Los descubrimientos grandiosos de las bases de la forma han surgido siempre en la música vocal. Es como decir que el ser humano busca siempre que el efecto del sonido provenga de una realidad interna suya, humana, ¿no es cierto? Y de esa realidad humana en la expresión de la voz es la que luego da confianza para trasladar al instrumento. Porque el instrumento, de todos modos, es un artificio, ¿no es cierto? Es un aparato, como decíamos, que es un aparato armado, que da un efecto de sonido. Lo cual, accionando el aparato, se pueden hacer efectos grandísimos después. Se pueden hacer muchísimos tipos de efectos que hasta que rayan en lo artificial. Y entonces parece ser que el proceso histórico nunca ha permitido que el proceso artificial primase sobre las conclusiones. Por eso se basa, los procesos... Innovación sería una innovación de un elemento que después perdura, ¿no es cierto? Lo que no perdura no quedaría como innovación. Entonces, para que perdure tiene que tener una profunda realidad humana, y esta se encuentra en el canto. Y nosotros en el tango, ¿ven? Se produce esta definición de forma, como yo digo, principalmente entre la década 10-20 y la década del 20-30, donde viene también la definición del tango canción. Es decir, la melodía del tango finalmente se formaliza ahí y adquiere la palabra. El tango adquiere su palabra ahí. Por más que se discuta, que se diga que si tenía la culpa la mujer o el varón, son circunstancias de las vivencias, eso nada más. Desde el punto de vista artístico formal puro, no, son elementos dramáticos sencillamente, ¿no es cierto? No se trata de empezar a echar culpas psicológicas, eso no tiene ningún sentido hacer eso.
sino que la estética se maneja con otros elementos. Se maneja siempre con sujetos dramáticos, que es la vida, ¿no es cierto? Así que el amor entre un hombre y una mujer no se trata de que si es el hombre, si la mujer, sino se trata de que son sujetos dramáticos. Eso es todo. Entonces, de ahí que cuando se canta el tango, se toca el tango. Como que nacen juntos, como se redondea la forma. Y que básicamente es la melodía. Y que el sentido de danza ya está impregnado en el tango y que progresa en función de que la línea definidora de la forma es la melodía. ¿Se entiende? Yo lo asocio esto con la producción del instrumento. Entonces, el bandoneón era completamente imprescindible descubrirlo, porque si no lo descubrían realmente no iba a ser útil. Es descubrirlo y encontrarle con un ingenio maravilloso del músico, es el ingenio del músico que encuentra las soluciones, que acepta esto, que lo que acepta es porque lo elige, ¿no es cierto? Entonces, por eso es el AA. Lo que no quiere decir que despreciemos a otros tipos de sonidos que se pueden aplicar para otras cuestiones, pero lo que yo digo es esto, que ¿por qué el AA? Por el concepto melódico del tango que tenía que ser de una definición contundente, ¿no es cierto?, definitiva, porque había que presentarlo y darle una conformación. Entonces, por eso, incluimos un aspecto más sobre articulación, que el instrumento articula en la música. Entonces hay que hacerlo cantar, hay que hacerlo decir, ¿no es cierto? Y él va a tomar su presencia. Y lo que lo hace decir es la música. Y el que hace la música es el músico, que se olvidan siempre de que hay muchas buenas cosas en la música y no tienen en cuenta que la hizo un músico, ¿verdad? Así que bueno, nos despedimos y será hasta una próxima. Gracias.